Informarnos es tan importante, Aníbal, y continuamos caminando por este espacio significativo de país, no solamente para hacer referencia de otros importantes monumentos, sino es decirle a nuestro público que existe un referente histórico que no deben de perder de vista. Así que, ¿qué podemos hablar de este monumento que tenemos en la parte posterior relacionado a la familia Asturias? Y por supuesto, hablaremos de otros personajes que forman parte importante de la historia de Guatemala. Aníbal. Bueno, el mausoleo, porque este sí es mausoleo de la familia Asturias, estaba dedicado a la señora Dolores, nos presenta un concepto romántico, este es el romanticismo. Tenemos esculturas que expresan el dolor, la pérdida, la tristeza, pero también la esperanza. Y tenemos al ángel, ¿verdad? Que sabemos por fotografías anteriores a 1917 que el ángel tenía alas, ¿verdad? Es decir, las alas las pierde por el sismo de 1917 y el de 1918. Y luego acá tenemos nada más y nada menos que a don Lorenzo Montúfar, uno de los políticos liberales más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, y que usted puede ver su monumento en la Avenida de la Reforma y calle Montúfar todos los días. Bueno, pues acá están sus restos. Qué maravilloso. Bueno, vamos a seguir este recorrido porque tenemos un personaje, creo, allá en el fondo que usted debe de conocer. ¿Qué te parece si vamos? Sorpresas. Así que Aníbal, me tienes que decir por qué estamos ubicados aquí. Claro, este es el mausoleo dedicado a don Francisco Javier Arana, el líder de la Revolución del 44. Sin el coronel Arana, pues la revolución no hubiera sido posible. Él era el enlace en la Guardia de Honor y es él el que dirige todas las operaciones y él es el líder de la Revolución del 44, muere trágicamente en un incidente muy confuso en 1949, cuando intentaba recuperar armas que le pertenecían al ejército de Guatemala y que el gobierno de ese momento pretendía regalar a revolucionarios dominicanos. Entonces él muere en el Puente de la Gloria, en Amatitlán, y por eso el Parque Central de Amatitlán tiene el nombre de don Francisco Javier Arana. Años después se erige este monumento. El trabajo artístico es de don Rodolfo Galeotti Torres. Podemos ver estas esculturas que son muy similares, siguen el mismo patrón que usted puede ver en el relieve de la Universidad Popular. Esta es la tendencia artística. El Art Deco surge en los años 20, es un movimiento internacional, empieza en Francia, tiene manifestaciones en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Y en Guatemala, esta es la etapa de don Rodolfo, que él está siguiendo el Art Deco, y podemos ver el juego de volúmenes. La escalinata no está diseñada para que nosotros estemos subiendo y bajando, no. Está concebida como un pedestal ascendente. Luego vemos la columna con la inscripción, el tipo de tipografía utilizado es también correspondiente al Art Deco, y vea la geometrización que tienen el personaje, el soldado. También tenemos de don Rodolfo Galeotti Torres el Panteón Militar, que es donde estuvimos hace un rato, y tiene unos soldados similares, ¿verdad? Es toda una corriente artística, y toda Guatemala, desde San Benito, Santa Elena hasta Escuintla, vamos a encontrar el Art Deco. Es uno de los ejemplares, digamos, son de las tendencias artísticas que tiene más seguidores en Guatemala, y luego iremos a esta parte anecdótica que con todo gusto compartiremos con ustedes. Muy bien, seguimos este recorrido. ¿Qué te parece? Tengo curiosidad de algo por allá. ¿Me acompañas? Porque no sé qué se hizo el equipo, pero por estar de curioso, mire con lo que me topé. La tumba de don Ignacio Zamora, quien fue enterrado en el año de 1881, un 2 de julio, lo que lo convierte en el primer morador del cementerio general. ¿Qué le parece? Bueno, voy a ver dónde están los demás, pero seguimos descubriendo un tesoro histórico único en nuestro país.
por fin te encontré. Lo siento, es que me distraje con algunas otras áreas del cementerio general. Cuéntame, por fin, esta es la que hace referencia acerca de la historia de lo que fue la Locha en Guatemala, creo que sí, ¿no? Sí, definitivamente es a partir de una obra de teatro se hizo un personaje muy conocido, ¿verdad? Digamos, esto tuvo su auge hace algunos años, al finales del siglo XX, que fue el personaje de Eloísa Velázquez. La señora tuvo un prostíbulo muy frecuentado por personas de recursos económicos de la alta sociedad guatemalteca, y su amor fue Eduardo Felice. Y lo interesante es que Eduardo estuvo involucrado en un robo y homicidio ocurrido en la 13 calle y 9ª avenida, se conoce como el crimen de Blanco. Según todos los documentos legales, él y el sobrino de la víctima fueron los responsables del crimen, pero la obra de teatro nos presenta un cambio, nos presenta que son inocentes y nos presenta la historia de amor, ¿verdad? Que seguramente fue cierta, porque sabemos que mientras ella estuvo viva, había siempre flores en este lugar, ¿verdad? Recordando al hombre que ella quiso, que no se casó con ella porque él había contraído un matrimonio con una persona de su nivel social, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones de la época que se vivían y que pues la señora recordó siempre a su amor, y al fallecer ella fue sepultada unos metros atrás de nosotros porque no podía ocupar el mismo panteón que la familia de su amado, ¿no? Pero son historias muy simpáticas, muy interesantes, que nos muestran el lado humano de la historia de Guatemala. Interesantes historias araucarias. ¿Qué son? ¿Cuál es su origen? ¿O son importantes en el cementerio general? Ya volvemos.